me acerco ahí y me pueden escuchar. De todas maneras es una estrategia. Ustedes ya saben por qué. Bien. Lo primero que quiero decir es que no estoy por aquí porque sea nada en especial, excepto que sí, entregué mi vida hace mucho al Señor y Él me sigue sosteniendo. Así que eso es lo único que Él ve en mí. Lo demás es que cuando me quede sin voz, ustedes no se preocupen, que me pongo un caramelo, tomo un poquito de agua y sigo. Mi faringe suele hacerme eso. Y el tema que hemos planteado, ¿cuál es el tema que se ha planteado? Ese es el título que yo pongo, pero exacto, la fidelidad de Dios. Y siendo un tema tan rico y tan valioso, no, amerita comenzarlo con un pasaje que para mí es clave. Mucho tenía que ver con esto que planteaba en la apertura, lean, de qué Dios es el que promete fidelidad y qué Dios es el que nosotros conocemos. Y me gustaría leer así unos pasajes salteados, pero le había dicho a la chica que lo iba a leer en la NBI, del Salmo 103, cuyo título en la 1960 es Alabanzas por las bendiciones de Dios. Quiero que solo escuchen estos pasajes así, pensando en el tema, en el contexto en el que estamos desarrollando. Dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Porque Dios es Dios fiel, que no se mueve, no es conforme a cómo me siento, sino que es fiel a lo que Él mismo es, eterno y perfecto. En este contexto, ¿recuerdan cuando Moisés demoró en el monte Sinaí? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? ¿Se acuerdan en Éxodo? ¿Quieren que lo leamos? A mí me gusta leerlo porque... Y merece, ahí se empezaron a caer las marcas, no se preocupen, después las alzamos, porque en la mía los encuentro perfectos. Me llama la atención este pueblo que había salido de Egipto. Dios los había sacado con milagros y portentos uno tras otro. El pueblo de Israel había gustado la fidelidad. No importa, Daniel, no importa. Gracias, igual. Había mostrado su portento, lo había sacado del pueblo de Faraón, pero con milagros en los cuales el Faraón no pudo decir, donde estuvo doblegado ante el poder de Dios. Y sin embargo, el Faraón, que en algún momento se despistó y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hice acá? Vuelvo, vamos a buscarlos. Sin embargo, Dios acabó con él y destruyó todo su ejército, porque Dios estaba delante guiando a su pueblo. Y en el 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Este pueblo conoció a Dios? ¿Conocía a Dios? Dice este varón Moisés que nos sacó del pueblo, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. En realidad, ¿quiénes creyeron? Ellos, pienso yo, ahora, que lo sacó de Egipto. Fue Dios, este Dios que pide que lo reconozcamos y que en la versión 1960 dice conozcamos. Este Dios que es fiel a su pacto, y como decía la definición, que sí le voy a pedir que ponga la definición que Walter nos planteó el otro día, que tenía que ver con esto, ¿no? Con un Dios especial, un Dios confiable, una persona que hace aquello que se espera. Y sí,
La que sigue, la definición, que plantea justamente de que podemos confiar en Él, porque es un Dios que no cambia, porque su fiel amor permanece para siempre en los cielos. Pero no importa, la definición planteaba de que Dios, ahí está, vieron, eso es lo que pasa, que necesitamos uno allá. En la otra, a ver, perdón, ¿puede ser la definición? No, la que le sigue, la tercera, la cuarta, ahí está. Dios, ¿quién me lo lee? Fuerte. Dios es fiel significa que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y promesas, y que no defrauda nunca la confianza puesta en Él. ¿Cuánto de esta confianza el pueblo de Israel había puesto en Dios? No lo conocían, creyeron que Moisés lo sacó, por eso apenas no llegó, demoró mucho en el monte, pidieron a Aarón que hiciera un ídolo, algo que Dios les había marcado que no hicieran, porque la rechaza, Él no acepta la idolatría. Y este Dios especial, en este contexto del que estamos leyendo de Deuteronomio, está dando las indicaciones a este pueblo que por momentos se olvida de Dios, que no conoce a fondo lo que Dios es. Y en este contexto dice, en los primeros versículos, del 1 al 5, Dios le da indicaciones al pueblo. Iban a entrar a la tierra prometida. Dios había cumplido. Cumplió su promesa. Dijo que los iba a llevar a la tierra de Canaán, donde había gigantes, donde había muchísimas cosas hermosas, ciudades grandes y mucha gente. Pero Dios cumplió su promesa. Y les dijo, cuidado cuando entren. No lo vamos a leer, o lo leo. Dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 pueblos más grandes y fuertes que tú. Hace la mención de los pueblos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado. Si notamos y hacemos una pequeña mención, cuando ustedes tengan en su Biblia puedan repasar los verbos. ¿Quién es el que entrega? ¿Quién es el que destruye? ¿Y qué es lo que el pueblo debía hacer? Dice, cuando el Señor tu Dios te lo haya entregado y tú lo hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para sus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. El pueblo de Israel olvidó las promesas que habían hecho, y si ustedes conocen la historia, había una representación gráfica que Moisés hacía con el pueblo. Dios había dado las indicaciones de que estuvieran en el monte Ebal y en el monte Gerizim. En cada una de ellas estaban las tribus distribuidas. En uno era en el monte donde repetían las maldiciones que recibirían por no cumplir el pacto, y de este lado, y las obediencias a sus leyes, y de este lado, las bendiciones. Dios les hacía repetir y el pueblo respondía, y voy a hacer esta pequeña mención, ya sé que corre el tiempo, pero lo voy a leer, porque es hermoso ver cómo Dios usaba estrategias para que su pueblo entendiera y tratara de aceptar esto de que esperaba de él. Dice, ordenó, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para anunciar las maldiciones. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y lo que hacían era leer las indicaciones que Dios había dado, las leyes y los testimonios y los mandamientos. Y cuando había una maldición, ellos decían, maldito el hombre que hiciera escultura, imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano, de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá diciendo amén. Ante cada uno de los mandamientos de Dios, el pueblo aceptaba y decía, así sea, que reciban la maldición.
Por el contrario, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y decían todos, amén. Era una representación de lo importante que para Dios era el obedecer su palabra, su voluntad, los mandamientos que Él había establecido. Estaban frente a la tierra prometida. Toda una generación quedó porque no creyó. Cuando los israelitas, los 2 espías, volvieron de recorrer la tierra, ¿recuerdan el mensaje? ¿Recuerdan lo que dijeron? Algunos grupos estaban recontentos y otros no. Miraron seguramente su incapacidad. Son gigantes. Está lleno de ciudades amuralladas, tienen ejército. Es una ciudad preparada y muchos ídolos. No. Y el pueblo juzgó que no iban a poder entrar. Desconfió. ¿De quién? De la fidelidad de Dios. Que si dijo que se las iba a dar, se las iba a entregar. Este pueblo amaba a Dios a su manera. Creía que podía hacer algunas cosas y otras cosas. Y Dios sigue pidiendo, hoy como ayer, que los conozcamos. Dice, reconoce que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. El pueblo no pudo vivir, no pudo cumplir, igual que nosotros, que no somos mejores ni seríamos mejores puestos en el desierto seguramente, que somos iguales que el pueblo de Israel y que el resto de la humanidad no podemos cumplir el requerimiento que Dios establece. No pudimos, pero Dios ya lo sabía desde antemano. Y esta es una instancia que a mí me encanta representar de esta manera. Eso allá en el tiempo, allá lejos, donde el fiel Padre plantea la realidad de un Salvador para la humanidad que Él amaba. Dios el Hijo, en su fidelidad, ofrece su vida. Y me encanta mostrarles a los niños y pensarla a mí mismo, porque nosotros humanamente no lo podemos pensar. Este Dios no es allá, ni acá, ni arriba, ni abajo, es una instantánea. Si pudiéramos hacer una imagen, sería Dios, aquí y acá, todo es Él. El antes en la promesa, el Hijo ofreciendo su vida para el rescate de esta humanidad perdida, que Dios había creado con el fin de tener una familia. ¿Se acuerdan de esa canción? Una familia grande. Pero en realidad quería tener un vínculo, quería que le amáramos por lo que Él es, no por lo que nos da, ni por lo que podemos pedir, sino que lo amáramos por lo que Él es. Sin embargo, Dios es fiel, y mi segunda diapo, para que la chica la pueda poner, dice que fue fiel en cumplir su palabra. Allá, en el origen, Dios el Hijo fue fiel y prometió dar su vida en rescate por la humanidad. Y así lo hace. En el pasaje del 7 al 9, lo que continúa dice, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Este detalle que estaba establecido que al que no cumpliera le iba a ser maldición, Jesucristo lo fue. Jesucristo aceptó ser maldición. Es una palabra que se usa mucho en nuestro contexto. Es llamativo como los niños y adolescentes lo usan, sin tener idea de lo que la palabra significa. Significa que no puedes ser bendecido por Dios, y no hay nadie que no pueda ser bendecido por Dios, excepto que voluntariamente disponga a apartarse de Él. Jesucristo, al igual que el Padre, no puede negarse a sí mismo. Esta esencia de Dios que lo hace ser fiel, inmutable, todopoderoso, que sostiene sus promesas porque existe en la eternidad, al que el tiempo no le va. Ese Dios que puede saber lo que me va a pasar y que ya está allí cumpliendo sus propósitos para mí, es el Dios que plantea la necesidad de un sacrificio. Esta
es la culpa, este es el castigo. Jesucristo, la víctima perfecta. El sacrificio excelso. La cruz es la muestra magnánime de la fidelidad de Dios. Porque para cumplir su fidelidad y todo lo que él había planteado en el Antiguo Testamento y que se pudieran cumplir las expectativas para el Nuevo Testamento y la nueva vida actual, era necesario un castigo al que pecare. La Biblia dice, el hombre que pecare, ese morirá. Jesús fue hecho maldición por mí, por ustedes. Él cumplió la parte del pacto que no podíamos y que no podremos hacerlo excepto en Él. Por eso, el pasaje de Gálatas 3:13 dice, hay muchos pasajes, pero no quiero extenderme más del tiempo que se supone que uno debe hablar. El pasaje de Gálatas 3:13, los pasajes de Romanos, elegí algunos porque son muchos, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito. Dios mismo había dicho que el alma que pecara tenía que ser colgada y que si era colgada era maldito. Dios mismo, en su fidelidad, lo desamparó a él para ampararme a mí. Y siempre me llama la atención que no es que lo dejó solo, no es que dijo, bueno, arréglatelas, sino que no lo amparó. Allí en la cruz, ¿a quién veía? Era la humanidad. Jesús no tenía pecado, era perfecto, santo, fiel, inmutable. No cambió nunca su realidad. Fue fiel a la promesa del Padre y la cumplió. Por eso es que dice que Él fue hecho maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La segunda parte, que es quizás lo más difícil, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu Santo. No había forma de ser obedientes, no había forma de cumplir el pacto. No hay forma de poder hacerlo, no la hubo, si no hubiera sido porque Cristo ocupó mi lugar. Y vimos la semana pasada el sacrificio perfecto, el sacerdote perfecto, él mismo ofició su entrega al mundo, a la humanidad, a nosotros, a su iglesia, por fidelidad a su palabra dada al Padre. Por eso que el fiel amor de Dios es algo que podemos observar claramente en lo que Jesucristo hizo por nosotros. En 1 Pedro 2:21 vemos solo algunas cosas, y a mí no me gusta enfatizar en la cuestión física, pero lo sufrió en el cuerpo. Dice, pues para esto fuiste llamado del 21 al 24, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este Jesús, que cumplió el pacto, es quien puede responder a la vida nueva que Dios espera que tengamos. Y en la semana pasada también habló Walter sobre el tema del pacto. Esto selló el pacto nuevo. Este pacto del pasaje de Jeremías, donde dice que pondré en mis hijos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Así podemos hablar, podemos adorar, podemos orar, podemos cumplir, no la ley, porque la ley solo sentencia al pecador. Podemos vivir por la gracia que Cristo derramó en la cruz. Pero Él sigue esperando nuestra obediencia.
Jesucristo cumplió el espíritu original de la letra. El espíritu que nadie de su tiempo pudo reconocer, que solo se ascribían a la norma exterior. Cristo mostró con su amor fiel al Padre que Él era la esencia. Como hijo digno, representó a Dios en todo lo que Él era. Amor, misericordia, bondad. Compartía con el necesitado, dio todo lo que tenía, porque es lo que cumplió al plan que Dios había establecido. Por eso, como nosotros no podemos, es que Él ha planteado la solución. Nuevamente, este Dios fiel, del que el mundo no conoce, ofrece la salida, es la solución. Todo está en Cristo. Y el pasaje de Romanos dice, y quiero leer del 6 al 8, que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No había quien respondiera al llamado. ¿Quién podía cumplir el pacto? ¿Quién podía cumplir el amor y los mandamientos? Nadie, excepto Jesucristo, quien en la cruz fue visto como maldito. Por mí, por vos y por el resto de la humanidad, por todo el mundo. Y Él acepta a todo aquel que con fe se acerca y rinde su vida a Él. Jesucristo murió hace mucho tiempo, pero sigue pidiendo y sigue ofreciendo su amor incondicional. El plan de Dios sigue su curso. Nosotros somos su iglesia y tenemos esta misión, compartir de sus maravillas a los que no los conocen. Ese era el objetivo. Cuando Él les dijo, ustedes son un pueblo santo, no era por lo bonito que eran, ni por lo santo, sino porque los había elegido, porque los trajo para sí, para hacer de ese pueblo un testimonio. Por eso Pedro retoma estas palabras y dice que vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿Para qué? ¿Tener coronas, méritos, dinero, triunfo? No, ¿para qué? Para anunciar las verdades, para anunciar, para hacer luz en las tinieblas. ¿Quieren que lo leamos? Para que lo recordemos todos. Porque vieron que uno lo sabe, pero cuando se pone nervioso ya no le sale. Así que lo leemos para estar tranquilas. ¿Sí? Primera Pedro, segunda Pedro, perdón. No, primera Pedro, ya se me perdió. Dice, más vosotros, 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no solo el pueblo de Israel, el pueblo, su iglesia, rescatada por la sangre de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso el Señor nos ha comprado. Ese es el pacto que Él preserva. Quiere que sigamos siendo esta luz en medio de las tinieblas. Y no es posible como pueblo de la ley. Es solo posible como pueblo de la sangre vertida por Jesucristo, como un pueblo santo. Dios ha cumplido sus promesas y las sigue cumpliendo. Y lo hará porque Él no se mueve, porque Él no se cambia, porque Él sigue siendo fiel a sí mismo. No importa cómo seamos nosotros, como dice Timoteo, aunque yo sea fiel, Él sigue siendo fiel. Y en esta posición, Dios ha cumplido su palabra de dar un redentor. En el Génesis, a Adán y Eva, la mujer le dijo que de su simiente iba a nacer alguien que lo iba a herir. Allí ya estaba Cristo. Nada en el plan de Dios es al azar. Nada va respondiendo según cómo viene, voy dando. No, todo responde a su fidelidad y su proyecto eterno. Por eso, Él sigue ofreciendo su salvación. Porque en este pasaje de Moisés, cuando estaba con el pueblo y dando las indicaciones de lo que tenían que llegar
cuando iban a entrar a la tierra prometida. Luego de que practicaban esto, Dios dice en el 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Esta palabra se cumple cuando elegimos a Jesús como nuestro Salvador. Elegimos la vida que está en Él y recibimos las bendiciones que no son y distan mucho de lo que humanamente creemos que son las bendiciones. Son las bendiciones que Él ha pensado y que, como dice su palabra, no tienen parangón. ¿Cómo es el texto que siempre le gustaba al Pablo? Cosas que ojos no vio y oído no oyó son las que Él ha preparado para mí. No tienen nombre. Si yo la imaginé, no es. Seguramente es mucho más. Porque es lo que necesito. Porque es lo que me bendice. Porque es lo que Él sabe mejor para mí. Cambió mi vida. Cambió mi rumbo. Pensaba esto. Pero así no se dio. Seguro que lo que viene es mejor aunque llore y aunque me duela. Entonces, Él también es fiel en cumplir su plan en nuestras vidas. Él planeó que nosotros, y para eso nos creó, dice su palabra, para gloria mía los he creado. No nos creó para, si bien es parte de la vida, no estoy hablando de que esté en contra, si bien tenemos nuestra vida, desarrollamos, nos casamos, tenemos hijos, estudiamos, trabajamos, vivimos, nos jubilamos, Dios me creó para su gloria. Todo el derrotero de mi vida debe ser solo para gloria de Dios. Y Dios no se ha equivocado al elegirme. Por eso Él dice en 2 Timoteo 2:13, que también ya lo leímos la semana pasada, pero lo volvemos a leer. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. No es que no puede, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque esa es su esencia. Es su carácter, es su forma. Por eso, aquellos que hemos creído en Él, tenemos la posibilidad de vivir de una manera diferente, de ser fieles. Capaz que a ninguno le preocupa, a mí desde pequeña me preocupaba esto de cómo ser fiel a Dios, cómo poder cumplir lo que Él me pedía, porque no podía, hasta que aprendí desde pequeña que Él está en mí haciendo la diferencia. Me dio su espíritu, este nuevo pacto, que su espíritu en mí me lleva a obedecerlo. Una de las manifestaciones del fruto del espíritu es la fe, que tiene que ver con la fidelidad también, en esto de que la fe, yo creo y confío en Dios, pero la fidelidad es que tengo fe en Él y soy fiel a Dios. El fruto de su espíritu va a verse en esta fidelidad que yo voy a representar y que voy a hacer ante Dios. Pero no es algo que se aprende de taquito, no se aprende en la facultad, se aprende en la facultad de la vida o en la universidad de la vida. Leandro algo decía de ese Dios que él conocía. Cuando cantamos, venimos a su casa, alabamos y adoramos, ¿a qué Dios? A este que tenía el pueblo de Israel, que dijo, Moisés desapareció un rato y ya no sabemos quién nos sacó. Necesitamos ver a alguien. ¿A qué Dios es al que estamos realmente buscando en su palabra? Y vuelvo sobre el pasaje de Deuteronomio cuando él dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen. Y en la otra versión 1960 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El verbo que utiliza, uno es conocer y el otro es reconocer. Casi que podríamos, no he buscado la etimología de la palabra, solamente para frasear las diferencias. Uno conoce a alguien cuando está en un vínculo real, cuando se acerca a una persona. Puedo
Conocer esto observándolo bien, palpando, dándole vuelta, mirando para qué sirve, conocer su utilidad. Pero el versículo en la NBI dice, reconoce. Este pueblo ya conocía a Dios y se había olvidado. Tiene que ver con esto de conocer al Dios al que amamos, al que sirvo, al que acepté. Este reconocer tiene que ver con ese vínculo especial. Y hay palabras que significan distintas cosas. Relacionar, vincular, tiene que ver con una relación personal de padre y de hijo, la que Dios buscaba desde el comienzo del tiempo. Un vínculo de padres a hijos. Por eso puedo reconocerlo. Por eso puedo conocer lo que es. Por eso puedo tener confianza. Esta es la base de vivir en paz, de creer que Él cumple aunque yo vea todo negro. Esta es la base de su fidelidad, el conocer a Dios. Por eso Él les vuelve a decir, reconoce. El pueblo se había olvidado de quién era. Que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen. Solo por medio de Jesucristo, víctima, sacrificio y sacerdote perfecto, puedo cumplir la voluntad del Padre. Solo a través de Él y su Espíritu en mí y esta nueva vida que debe tener poder. Y leíamos esta semana el devocional de Romanos y planteaba justamente esto, que no es una cuestión, no sabría bien cuál es la palabra correcta, no es algo de lo que yo percibo, no es algo de lo que yo siento, no es algo que me tengo que poner una ropa, no es algo que voy a un lugar. Es así, el viejo hombre ya está desterrado. Jesús pagó la culpa y la justicia en la cruz de mi pecado. No tiene poder, es lo único que falta para cuando Él nos libere de la presencia en nuestro tiempo. Pero Él ya no tiene poder en mí. Es yo quien, conociendo al verdadero fiel, obedezco su voz y sus mandamientos. Pero hay cuestiones, hay acciones que yo debo hacer. No ando por la vida llenando mi cabeza, y es algo que insisto mucho con mis nietos, ¿qué es lo que pongo en mi cabecita? ¿Qué es lo que llenó mi corazón? Y hay mucho cristiano para ver, pongo entre comillas, mucho bíblico para ver, escuchar, mirar, leer. Pero lo que va a sedimentar, lo que va a fundamentar mi esperanza y consolidar mi tranquilidad y mi paz es la palabra de Dios. Por eso que lo primero que yo debo hacer es hablar diariamente con Él. Y hay un autor, Cantú se llama, que habla mucho del valor de la lectura para los niños, de poder acercarse al libro, de entender lo valioso, poder comprender lo que está diciendo. Y este autor no es cristiano, pero este autor dice una frase que para mí solo se aplica acá, que dice que el niño debe habitar el libro, debe escribir el libro, debe hacer sus marcas, debe dejar sus marcas, de modo que significó que lo leyó, por si después no se acuerda. ¿Cuántas Biblias hay aquí marcadas? El celular es excelente, te saca de apuro en el colectivo porque uno anda con todas las bolsas y las cosas. Pero aquí, por eso es tan difícil para mí usar otra Biblia. Mis pequeños nietos me dicen, tata, cómprate otra Biblia. Ya me la compré, pero no la puedo usar, porque esta tiene marcas de años, promesas, podría leer alguno, pero queda mal, promesas con fecha y persona que Dios usó para decirme, aquí está su fidelidad, no en mí, no en lo que viví, no en lo que me pareció, lo que alguien dijo, tiene que ver con leer. Escriba su Biblia, marque su Biblia, no la guarde de recuerdo porque no va a servir.
apunte a que esa palabra se haga carne en su vida, dejando muestras de que es de usted, que es suya, y crea, porque esto es lo valioso. Solo así podemos desarrollar nuestra confianza en Dios. No se confíe en lo que yo le diga, no se confíe en lo que nadie diga. Confíe en el autor de la fidelidad. Lo segundo que debemos hacer es esto de hablar con Él continuamente. Y trabajaban con los chicos el tema en el campamento del Padre Nuestro, y uno recupera al preparar todo este material que siempre ha enriquecido en mi ministerio con los niños, en esto de que Él era un Padre verdadero y amoroso, que esperaba con ansia mi mensaje, mi hola, mi cómo estás. No solamente estoy dolida, estoy enojado, estoy preocupada, tengo necesidad, no tengo para comer. Dios espera que sus hijos, para ser fieles, hablen con Él. Todo el tiempo, en un diálogo permanente. Y es asombroso, no me gusta hablar de mí, quizás los que me conocen lo saben, cómo el Señor en la noche, cuando te despierta por algo, las oraciones vienen. Igual que la alabanza, ¿no les ha pasado? Que por algo se despiertan por terrible rayo el otro día. Y viene la alabanza a nuestra mente y a nuestro corazón, logrando la tranquilidad y la paz. El Espíritu, dice Jesucristo, que cuando venga el Espíritu nos va a traer y nos va a recordar sus palabras, pero no recuerda nada que no está. No recuerde el vacío. Primero tiene que estar. Por eso es recordar. Porque debe estar en tu corazón. Debe estar en tu mente para que el Espíritu lo traiga de vuelta. Entonces, en este hablar diariamente con Él es clave, como planteó Walter el domingo pasado, el hecho de que nuestra comunión con Dios no esté interferida. Y los chicos, el mejor ejemplo para esto es cuando se corta el internet. Sí que saben los chicos. Cuando no hay datos y cuando no hay internet. No pueden hacer nada. Así es nuestro pecado. Nada podemos hacer. Si nuestra vida no está en consonancia con lo que Dios quiere. Si en nuestra vida no está declarado el pecado con el nombre que el Señor lo puso confesado, para que Él, que es fiel y justo, lo perdone. Así mi vida puede realmente estar en comunión con Él. Puedo hablar con Él, puedo dialogar, puedo llorar, puedo clamar, puedo pedir, pero por sobre todas las cosas, agradecer. Es valiosísimo llevar un cuaderno para registrar la respuesta de las oraciones. ¿Qué confirma más la fidelidad de Dios que la oración contestada? Si yo registro diariamente, cambia mi corazón, porque mi énfasis no está puesto en la necesidad, sino en la respuesta. Orar diariamente, aunque a veces parecen cosas repetidas, nos lleva a recordar que dependemos de Él. Allí está la prueba. No lo olvidé. No me confundí con lo que le pasó a otro. A mí me hizo esto. A mí me respondió esto. Tiene que ver con esta instancia de un vínculo de padre a hijo. ¿O no sucede que Dios responde cosas que jamás pedimos? Que solo están en nuestras mentes, que solo Él conoce. ¿No ha respondido así Dios a alguna oración? ¿Cómo no dar gloria a un Dios que ve en lo secreto y que recompensa nuestra oración? También debemos tener cuidado en aprender a distinguir su voz. Hay de todo en este momento para ver, gracias a Dios por eso, porque enriquece nuestra vida. Hay contenidos que profundizan el conocimiento, imágenes que son buenas, pero que también por ahí son raras, porque nosotros teníamos otra imagen en la mente y cuando vemos una, a veces no representa eso. Pero todo eso debemos aprender a tener cuidado y a reconocer la voz de Dios. La palabra en Juan 10:27 dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Cuando Dios nos habla, sabemos que es su voz si lo hemos conocido. A ese Dios fiel, cuando Él me habla,
voy a saber qué me está diciendo. Y Él usa su palabra principalmente, usa a otros hermanos, usa las experiencias que me pasan, pero deberé tener cuidado en seleccionar qué cosa es lo que corresponde, aquello que verdaderamente le pertenece. Y luego también planteamos esto de alabar, que ya algo lo mencioné, cómo la alabanza es lo que sostiene nuestra fidelidad. Cuando yo escucho las alabanzas, me llevan a pensar en Él. Y esta alabanza visualiza y de cierta manera esquematiza en imágenes en nuestra mente, o así pienso yo, estas cosas que Dios es. El que abrió los mares, el que multiplicó el vino, el que distribuyó el pan. Esa visualización que el Espíritu hace en nosotros nos lleva a pensar de que es un Dios real en mi vida. Por eso lo alabo, porque es un Dios real en mi vida. Lo otro que puse tiene que ver con esto de congregarnos, de reunirnos en familia, que es un término difícil, también deberíamos trabajar en esto de ser iglesia, porque Jesús usó a través de Pablo, varias metáforas para hablar de la iglesia. Una de ellas es la familia, porque en familia nos amamos, en familia nos valoramos. Cuando algo nos duele, el otro se entera y ora por mí. Cuando algo me enojó y me molestó, también se lo cuento a mi familia. No para hacerle daño, sino para que ore por mí, porque no sé cómo salir. Entonces, este congregarnos y reunirnos con otros que aman al mismo Dios que yo amo es lo que sostiene. Por eso es que es importante pensar que Dios es fiel a su plan. No lo puso el hombre a andar a la deriva. Ordenó su plan y supervisa sus decisiones. Lo que yo elija, y ojo que elegir es sí y no, lo que hago y lo que omito hacer producen resultados en mi vida que pueden dañarme. Por eso es que es importante pensar que Él es fiel, como dice el pasaje de 2 Tesalonicenses, que creo que ustedes lo tienen allí, 3:3, el pasaje de 2 Tesalonicenses. Allí creo que está en la otra versión, pero se lo voy a leer en esta. Ustedes luego pueden corroborar los pasajes. Los power quedan guardados, así que lo pueden leer tranquilo. 3:3, que dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios es fiel, no nos va a dejar solos. El tema es saber en dónde está puesta tu confianza. Y me gustaría hacerles escuchar, creo que estoy con los tiempos, una canción. Y luego les hago una pequeña mención de cierre. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás,
Satanás vencido está, tu poder me guardará. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor. Ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. La primera alabanza que vino a mi mente cuando empecé a estudiar el tema, aunque estudié mucho y escuché mucho, tenía que ver con esto de quieto estaré. No puedo hacer, no debo hacer más que refugiarme en Él, que es mi fortaleza, que es la roca eterna, que no se mueve, que no importa los desastres que haga, me ama fielmente y me perdona. Ese es el Señor al que le cantamos, al que agradecemos su fidelidad de habernos acompañado y que solo y todo únicamente se ganó por la obra que Jesucristo completó en la cruz y me liberó de la maldición. ¿Oramos?